Hola, muy buenas tardes a las personas que se han conectado muy puntualmente. Muchas gracias a todas las personas de los diferentes países. Y pues vamos a dar inicio a nuestro webinar el día de hoy. También vamos a notificar que esta sesión está siendo grabada. Call es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería geotécnica, geomecánica, geofísica, civil, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr la excelencia y un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. Hoy presentaremos nuestro webinar de instrumentos de resistividad eléctrica con el programa, con el software de AGI SuperSteam. AGI es líder mundial en el desarrollo de instrumentos y software de resistividad eléctrica, polarización inducida y potencial espontánea para una gran variedad de aplicaciones científicas, industriales, académicas, medioambientales, investigación y entre otros. Fue fundada en el año 1989, ha sido pionera en llevar las imágenes de resistividad a la vanguardia de geofísica a nivel mundial, con sede principal y fábrica en Austin, Texas y en oficina en Madrid, España. Sus instrumentos y software son la primera opción para los mejores científicos e investigadores de todo el mundo debido a la alta calidad de los datos obtenidos, así como el soporte técnico y acompañamiento dedicado por el personal geofísico de AGI a todos sus clientes en el desarrollo de sus proyectos. El día de hoy nos acompaña nuevamente el ingeniero Eduardo Rodríguez, ingeniero geofísico con maestría en ciencias de la tierra, con más de 23 años de experiencia en geofísica, aplicada en las áreas de minería, geotécnica, ambiente, aguas subterráneas. Actualmente es coordinador geofísico para América Latina de la empresa AGI en su sede de Madrid, España. También es el encargado de soporte técnico, marketing, ventas, capacitaciones, seminarios y entre otros. El día de hoy, como les comentaba, esta sesión está siendo grabada. Si desean, con todo gusto podemos compartirles la información para que ustedes puedan revisar esta grabación. Les voy a dejar habilitado al finalizar la sesión, les dejo habilitado el chat para que puedan ustedes interactuar 10 minutos antes de terminar esta sesión con el ingeniero, aclarar cualquier tipo de dudas y cualquier tipo de inquietudes que ustedes puedan tener. Sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida nuevamente al ingeniero Eduardo. Cualquier inquietud y cualquier duda, con todo gusto. Ingeniero, bienvenido. Buenas tardes. Buenas noches para usted. Buenas tardes, ante todo muchas gracias Proicecol por organizar este evento. Muchas gracias a todos los participantes y asistentes. Por favor recuerden que en Colombia pues con todo gusto puedes contar con Proicecol para entrar en contacto también con nosotros. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro instrumento AGI SuperSteam, ¿ok? El cual, como comentaban al principio y como comentaban, es muy utilizado alrededor del mundo. Vamos a verlo en una pequeña introducción, ¿ok? El webinar va a ser un webinar realmente un poco diferente a lo que hemos hecho habitualmente. Va a tener de todo un poco. Igual, inclusive, siempre me gusta tener casos de estudio porque creo que es lo más visual, lo que realmente se puede ver cuando uno conoce los alcances de no solamente del método como tal de resistividad, sino hasta dónde pueden llegar las tecnologías y los instrumentos que hemos venido desarrollando. El webinar lo vamos a dividir básicamente en por qué hacemos resistividad eléctrica, ¿ok? Teoría básica realmente va a ser muy básico porque nos vamos a enfocar más que todo en los instrumentos, los accesorios y las aplicaciones y casos de estudio, así que serán dos, tres láminas que voy a mostrar básicamente referenciales, muy poca teoría allí. Vamos sí a entrar en la parte de los instrumentos, software y accesorios desarrollados por AGI, las características principalmente de nuestro instrumento, del SuperSteam, ¿ok? Tanto técnicas como a nivel de aplicaciones. Cerraremos con unos casos de estudio para luego finalmente, como bien se comentaba, tendremos unos minutos para cualquier pregunta que puedan tener, pues ser respondida oportunamente. De todas maneras, recuerden que el webinar está siendo grabado de tal forma que puedan verlo más adelante cuando deseen realizarlo. Okay, ¿por qué utilizamos resistividad eléctrica, no? Y entonces aquí entran varios métodos geofísicos, como pueden ser a lo mejor la sísmica, métodos electromagnéticos, el GPR, etcétera. Pero al final, cuando queremos evaluar también grandes zonas, tener buenas resoluciones y alcanzar buenas profundidades, el método de resistividad eléctrica nos sirve realmente para poder definir y planificar muy bien, por ejemplo, en la parte geotécnica, dónde perforar.
Usualmente cuando vamos a perforar, ¿qué es lo que sucede? Suele haber ciertos estándares por cada cantidad de metros cuadrados, a lo mejor una perforación, o dependiendo de las características litológicas del sitio, de la zona, pues elijo hacer 2, 3, X cantidad de perforaciones que luego puedo hacer yo un amarre, pero al final no conocemos qué hay entre los pozos. Y luego las perforaciones, en cierta forma, vienen siendo un poco a dedo, porque no sabemos qué hay abajo. De tal manera que la planificación a nivel de, en el caso, por ejemplo, puntual de la geotecnia, que se puede aplicar lo mismo tanto para minería como medio ambiente, aguas subterráneas, el poder decidir, voy a perforar aquí, pero voy a perforar aquí con conciencia, ¿ok? De lo que estoy viendo yo abajo y en función de allí planificar toda una campaña de perforaciones, pues es una herramienta bastante potente, porque muchas veces solemos perforar, pero a veces no perforamos en el lugar realmente a lo mejor apropiado o indicado y tomamos estas características locales del suelo y las traspolamos al resto del local cuando esto potencialmente no es cierto. ¿Ok? Es cierto para esa zona puntual, pero recuerden que tienen una muestra exactamente allí donde han perforado. Un metro más allá no saben muchas veces qué puede haber. Puede cambiar completamente las capas, puedo tener capas volcadas, puedo tener un acuñamiento, puedo tener una fractura. Y simplemente un metro más allá estoy en otro medio completamente diferente. De tal manera que la resistividad eléctrica nos sirve tanto para planificar toda una campaña de perforación como para también evitar, reducir riesgo. ¿Ok? Es un método muy potente, como vamos a ver en algunos de los casos de estudio, para poder identificar zonas, por ejemplo, con cavidades, con oquedades, en zonas kársticas, con fracturas. ¿Cuánto no hemos visto muchas veces hasta en las noticias o en muchísimos casos de estudio, zonas que han colapsado por completo, donde ha habido una vivienda, donde han habido carreteras, etcétera? Esto puede mitigarse en muy buena medida y en muy buen grado haciendo todo un estudio de resistividad eléctrica previo a la construcción. A lo mejor el sitio no es el apropiado. Ahora, imagínense que tienen una cavidad y yo hice una perforación y hice la perforación a unos metros de la cavidad y no la detecté. Y entonces puedo, a lo mejor, decir, mira, estoy en una zona kárstica, son calizas, sí, tengo relativamente alteradas, meteorizadas, pero venga, está perfecto, no hay cavidades. Cuando construyo toda mi infraestructura, entonces que parte de esta está sobre la cavidad. Y luego al poco tiempo tenemos un colapso, como el que podemos observar en la imagen, ¿ok? A la derecha. Entonces, más allá de la parte de la planificación, nos reduce el riesgo y luego es muy importante este mensaje y esto aplica para básicamente todos los métodos. No nos quedemos solamente con lo que estamos viendo en la sección, ¿ok? Porque yo puedo ver una cavidad y le doy una interpretación, básicamente en este caso para geotecnia. Pero ¿qué pasa si esto también está involucrado? En este ambiente pueden estar involucrados también aguas subterráneas, ¿ok? O ciertos procesos de mineralización o cuerpos intrusivos. De manera que una sección de resistividad me da muchísimo más allá que aquella información que estoy buscando puntualmente, porque estoy buscando la información a lo mejor a nivel geotécnico para caracterizar cavidades, etcétera, zonas fracturadas, pero también esa misma sección de resistividad, que lo vamos a ver en unas imágenes de unos casos de estudio, me aportan información sobre cambios laterales, continuidades, zonas potencialmente saturadas, zonas que si están saturadas, potencialmente contaminadas. También que una misma sección de resistividad, la información que me arroja es muy valiosa, inclusive antes de planificar cualquier campaña, salvando costos, salvando dinero y haciendo una mejor planificación y diseño. Ok, nuestra empresa, como bien se comentaba al comienzo, tenemos mucho más de 30 años de experiencia, fue fundada en el año 89. De hecho, el primer instrumento de resistividad eléctrica comercial para adquirir datos en dos o tres dimensiones ha sido nuestro instrumento STEAM. ¿Ok? Fuimos los pioneros en ese sentido, contamos con varias patentes también, tanto para, por ejemplo, electrodos de grafito, cables y electrodos activos de modo dual. De tal manera que tenemos ya más de 30 años en el mercado especializados y enfocados exclusivamente en resistividad. Como veremos más adelante, no solamente diseñamos instrumentos, también los equipos, los cables son de fabricación propia. Los cables los hacemos a medida, las cajas conmutadoras, todos los accesorios son nuestros. El software de procesamiento e inversión de datos también es diseñado y desarrollado por nosotros, de tal manera que cuando ustedes nos contactan y se comunican con Advanced Geosciences, tienen en una sola empresa absolutamente todo, ¿ok? Muchas veces cuando contactamos con otras marcas potenciales en el mercado, muy buenas también, ¿ok? Pero que solamente te fabrican equipos. De tal manera que si tienes algún problema con el cable, pues tengo que ubicar quién fue el que fabricó el cable. Cuando voy a procesar los datos, quién es la empresa desarrolladora de software, quién me puede atender aquí. De tal manera que al final estoy contactando tres, cuatro empresas para resolver algo que realmente tiene que hacerse con una sola.
En ese sentido, tenemos dos oficinas, una en Austin, Texas, a través del cual llevamos todo el mercado estadounidense, canadiense, Oceanía, Asia, y a través de la oficina de Madrid, España, ok, manejamos todo lo que es la parte de Latinoamérica completa, África, Europa y Medio Oriente. De tal manera que para comunicarse en español, comuníquense con nuestra oficina en Madrid, en España. Y si desean comunicarse en inglés o quieren comunicarse en inglés, pueden hacerlo también con nosotros o si no, directamente en nuestra oficina de Austin, Texas. Okay, los equipos todos se fabrican y nuestra casa matriz está en Austin, Texas y también se envían desde Austin, Texas, porque muchas veces hay una confusión. Vale, Eduardo, la oficina de Madrid quiere decir que si ustedes manejan Latinoamérica, los equipos se envían de allí. No, todo se fabrica y se envía desde Austin, Texas. Solamente que desde esta oficina manejamos todo lo que es el mercado latinoamericano. Dentro de poco de la teoría básica, ya ustedes manejan en método, ¿ok? Básicamente, cuando hacemos un estudio de resistividad eléctrica, podemos hacerlo de tres formas fundamentales, ¿ok? Diré hasta una cuarta, quinta. La primera es hacer un sondeo eléctrico vertical, el cual es un estudio en una sola dimensión, donde de acuerdo al tipo de arreglo que tengamos, ¿ok? Y cómo desplacemos la geometría de los electrodos en superficie, pues vamos alcanzando mayores profundidades de investigación, obteniendo un perfil geoeléctrico, en este caso en una sola dimensión. Si nos vamos a los estudios en dos dimensiones, es hacer lo mismo, como que fuera un sondeo eléctrico vertical, solamente que ahora lo hacemos con un arreglo multielectrodo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un cable multielectrodo, ¿ok? Con diferentes capacidades de electrodos en campo, como se observa en esta imagen a la derecha, de tal manera que ya lo que estoy viendo y evaluando no es el cambio de los valores de resistividad en el eje Z, ¿ok? En una sola dimensión, sino que estoy evaluando el cambio de los valores de resistividad a lo largo de XZ. Tengo como un corte, tengo un slide, ¿ok? En dos dimensiones. Para el caso del 3D, ¿ok? Es un poco lo mismo que lo conversamos anteriormente, solamente que en el caso de 1D tengo el cambio de valor de resistividad, mi función va en torno a Z. En el caso 2D voy en XZ, ¿ok? Es un corte. Y en el caso del 3D estoy viendo el cambio, el comportamiento del valor de resistividad en X y Z, ¿ok? Esto sería el caso ideal porque aquí puedo ver exactamente qué está sucediendo. Aquí sí nos vamos al por qué resistividad eléctrica. Imagínense que ustedes aquí hubiesen hecho una perforación acá, ¿ok? Para evaluar el sitio y otra perforación aquí. Aquí apenas hay 12 metros de diferencia, ¿ok? Y miren, dentro de estos 12 metros de diferencia, lo que tenemos en el medio, ¿ok? Tenemos todo un dique diurítico. De hecho, por suerte, aflora en superficie. Esto fue hecho con la Universidad de México, ¿ok? Para un caso de estudio, pero no se tenía idea de este cuerpo intrusivo que estaba en profundidad y que no afloraba en superficie. De tal manera que si ustedes hubiesen perforado aquí, hubiesen perforado acá y llevan las muestras al laboratorio, pues están en un medio completamente donde prácticamente puras calizas, puras arcillas, ¿ok? Desconociendo todos estos cuerpos que se encuentran intrusivos que puedan estar en profundidad, ¿ok? Y que no pueden aflorar a lo mejor y no lo estamos viendo. De tal manera que esto me permite realmente hacer una muy buena planificación, ¿ok? En poder hacer un estudio de resistividad eléctrica, si es en tres dimensiones, pues muchísimo mejor. Bien, directamente con el entorno, con los instrumentos. Nuestro Super Steam, ¿ok? Vienen diferentes, es el mismo instrumento. Actualmente nosotros, antes en el pasado, teníamos un equipo de un canal o de 8 canales, ¿ok? De tal manera que si ustedes compraban el equipo de un canal, luego no podían actualizar los 8 canales, tendrían que haber comprado luego o un equipo de un canal o un equipo de 8. Actualmente nuestros instrumentos ya vienen directamente con los 8 canales internos. Solo que ustedes pueden elegir el comprar un canal activo, 2 canales activos, 4, 6 o finalmente los 8 canales activos. La pregunta del año es, bueno, Eduardo, y si compro con un canal activo, ¿qué pasa si luego quiero pasarlo a 2, 4, 6 o tener los 8 canales? Es muy sencillo y todo se hace online. Ya que el equipo actualmente ya tiene los 8 canales internos, solamente ya van a estar habilitados aquellos que ustedes deseen comprar o habilitar. Y luego la siguiente habilitación de canales es simplemente online. ¿Ok? Yo les envío un software, un firmware que instalan en el equipo y ese equipo y ese firmware, ese software simplemente va a habilitar el número de canales que ustedes deseen adquirir. ¿Ok? De tal manera que pueden ir poco a poco y esto es una gran ventaja porque pueden ir en el tiempo de acuerdo a su presupuesto y también a las necesidades técnicas de los proyectos, ir incrementando la capacidad del equipo a nivel de canales. ¿Ok? Vamos a ver más adelante qué me afecta que yo pueda tener un canal o que pueda tener 8 canales, por ejemplo, o 6 o 4 canales. ¿Cuál es la diferencia en ello? ¿Ok? Y radica fundamentalmente en la velocidad de adquisición de datos.
Estos Super Steam vienen acompañados, ¿ok? El instrumento tiene transmisor y receptor interno, ¿ok? Aquí estamos en el orden de los nanovoltios a nivel de receptor. De hecho, tenemos el receptor más sensible del mercado. De allí que nosotros tengamos equipos vendidos en todos los continentes, en centros de investigación. La USGS de los Estados Unidos, por ejemplo, utiliza nuestros equipos para a nivel de investigación. Muchísimos centros de investigación y universidades alrededor del mundo, cuando desean hacer realmente también y tener estudios precisos con muy buena calidad de datos, pues el instrumento seleccionado es el AGI SuperSteam para ello, ¿no? Para ese fin. Luego, el SuperSteam puede ser conectado a diferentes cajas conmutadoras. ¿Qué son las cajas conmutadoras o switchbox? Son básicamente las que me controlan de manera automática toda la cantidad de electrodos que yo coloque en terreno. Nosotros, por ejemplo, tenemos cajas conmutadoras de 28, de 56, 64, 84, 96 y 102 electrodos. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden hacer una adquisición automática en 2D o en 3D, bien sea con 28 electrodos o con 102 electrodos de una sola vez. Y todo eso simplemente se crea un protocolo de medición, un archivo que es muy sencillo, se hace en 30 segundos, se crea un archivo de comando, se carga en el instrumento, ¿ok? Luego el instrumento con este archivo de comando le va a decir a la caja conmutadora quiénes van a ser los electrodos de corriente y qué van a ser los electrodos de potencial en una medición, y luego toda la medición se adquiere automáticamente. Simplemente hacen la conexión en campo de superficie y luego miden automáticamente. ¿Cuál es una de las grandes ventajas? Nuestro equipo puede tener múltiples cajas conmutadoras conectadas en serie. Eso nos diferencia enormemente en el mercado. Ustedes pueden tener una caja de 112 o de 28 o de 56 electrodos. Y luego, oye, mira, Eduardo, necesito una caja ahora de 112 y las puedo combinar hasta cajas de diferentes capacidades. ¿Ok? Entonces yo puedo tener una de 56 con una de 112 electrodos y ahora tengo 168 electrodos. Y luego más adelante, mira, tengo un colega que tiene una de 84 y me la va a prestar. Vale, conéctala también. Simplemente lo que haces es poner la caja en serie, conecta los cables y mides toda esa cantidad de electrodos de una sola vez. Entonces es una ventaja muy grande, principalmente cuando quieren hacer estudios en 3 dimensiones o que tengan muchísimas líneas paralelas 2D, porque pueden colocar una caja conmutadora que controle cada una de esas líneas paralelas en 2D, todas ellas las conectas al equipo y luego mides todo de una sola vez. Entonces, eso realmente en el mercado otras marcas difícilmente pueden realizarlo. Con nuestros equipos pueden hacerlo perfectamente y sin ningún problema, tanto para medir resistividad como para medir potencial espontáneo y polarización inducida, ¿ok? La otra caja que tienen al lado es un nuevo sistema, es la caja grid. ¿Qué significa esta caja grid? Tiene las mismas funciones que la caja anterior, la switchbox multielectrodos, pero aquí también puedes conectar tus cables propios, ¿ok? Digamos que tienen un arreglo completamente anómalo, porque el equipo nuestro, ustedes pueden medir el arreglo que quieran, el que deseen. O sea, pueden inventarse la geometría actualmente que quieran. Pueden agarrar, diseñar un arbolito de Navidad, cargarlo en el equipo y el equipo le va a medir esa geometría de árbol de Navidad. ¿Ok? El equipo tiene la capacidad de medir cualquier tipo de arreglo y cualquier tipo de geometría. Simplemente tienen que decirle al equipo cuál es el XYZ y ya está, cuál es la línea de comando, es decir, quiénes van a inyectar corriente, quiénes van a ser los que miden el potencial, y el equipo va a medir sin importar el arreglo y la geometría. Eso es otra ventaja muy potente, que el equipo es muy versátil, le permite a ustedes controlar y hacer cualquier tipo de arreglo. ¿Ok? Inclusive, por ejemplo, esta caja conmutadora, yo puedo agarrar aquí y conectar un montón, si quiero, de clavos o de electrodos pequeños de acero inoxidable en torno de una columna. Y entonces estos cables los conecto de manera manual aquí. Puedo medir una oquedad en una columna a través de resistividad eléctrica. ¿Ok? O puedo conectarse, tener un arreglo completamente irregular y conectarlo aquí, sin necesidad de los cables multielectrodos, que son estos cables que tenemos abajo. O puedo hacer una combinación. A lo mejor yo tengo una parte conectado a cables multielectrodos, pero esta otra parte que está aquí los conecto a unos cables manuales que yo me he fabricado y que lo he introducido en un pozo. Entonces mido entre la superficie y mido entre el pozo. Entonces en la superficie tengo el cable pasivo multielectrodo y luego en el pozo conecto un cable que yo mismo me he diseñado, me he fabricado, tengo esa libertad para hacerlo, conectarlo en el equipo, después mido todo completamente automático. ¿Ok? Luego tengo los cables manuales para tipos sondeos eléctricos verticales. ¿Ok? Cables también que nosotros recomendamos son cables AWG18 con retrenzado, ¿ok? Mínimo 600 voltios. Estos cables son utilizados tanto para sondeos eléctricos verticales como para estudios tipo polo-polo, polo-dipolo. Nuestros cables pasivos multielectrodos nos permiten inclusive introducir el cable bajo del agua. Imagínense que ustedes están midiendo,
y estoy cruzando un río, estoy cruzando un pequeño laguito o se ha saturado una zona porque ha llovido demasiado, pues simplemente puedo dejar este cable metido bajo el lecho, bajo el agua, sobre el lecho, ¿ok? De la roca y continuar por el otro lado. Lo único que sí tengo que tener en consideración, claro está, son los conectores que no se mojen. Pero este takeout puede perfectamente ser introducido bajo el agua. Otros cables de resistividad del mercado difícilmente lo pueden hacer. Ok, hay algunos que son tipo alambre o son cables tipo sísmicos, donde el agua en algunas ocasiones, en algunos de estos tipos de cables, pueden pasar dentro del agua del cable, que son, por ejemplo, principalmente lo que son como un alambre enrollado. Ok, y allí ¿qué ocurre? Pueden generar un cortocircuito quemando el equipo, quemando el cable. Ese otro tipo de cables también tienden a corroerse, tienden a acumular mucho sucio, mucha polvo, mucha suciedad, ok, principalmente los de alambre, lo cual me va a afectar notoriamente no solamente a la hora de inyectar corriente, sino también al momento de recibir los datos. Nosotros tenemos también, de aquí tenemos patente de este tipo de electrodos, que son los electrodos de grafito. Tenemos cables marinos para estudios marinos, tanto estáticos como dinámicos, lo vamos a ver en los casos de estudio, y que también pueden ser utilizados como cable de pozo. Ok, también que ustedes pueden tener inclusive si quieren un pozo de 500 metros de profundidad, introducir el cable, ok, digamos que tienen una caja de 112 electrodos, por ejemplo, ok, y yo introduzco un cable de 500 metros de profundidad de 56 electrodos espaciados a 10 metros. Tengo 550 metros de cable, ok, entonces, ¿qué implica eso? Que voy a tener una resolución de 5 metros desde arriba hasta los 500 metros de profundidad, ok, eso es imposible hacerlo con una medición desde superficie. Entonces yo puedo conectar, digamos, tienen dos cables conectados, ¿ok? En dos pozos. Tengo una caja de 112, de aquí sale un cable para un pozo, de aquí sale el otro cable para el otro pozo y hago un crossover hole, por ejemplo. ¿Ok? O si los pozos son de menor profundidad, yo puedo tener cuatro cables de 28 electrodos, por ejemplo, una caja conmutadora de 112, ¿ok? De tal manera, o los puedo conectar también aquí, una caja de 112, y yo puedo hacer entonces un 3D. Y tengo 28 electrodos colocados en cada pozo y mido un 3D, ¿ok? O puedo medir entre el pozo y la superficie. O sea, de tal manera que me puedo hacer la geometría que yo desee y mejorar muchísimo mi resolución de acuerdo al tipo de estudio que vaya a realizar. Todo esto es fabricado por nosotros, ¿ok? Aquí no hay un tercero que es el que fabrica los cables. ¿Qué implica esto? Que nosotros podemos hacer cables desde 50 centímetros si quieren de espacio entre electrodo, o un metro, 20 metros, 35 metros, 28,75 metros o 100 metros, lo que ustedes quieran. Los cables son personalizables y se pueden hacer con el espaciado y la cantidad de electrodos que desee el cliente. Claro, la cantidad de electrodos dependiendo de la capacidad de electrodos de nuestra caja conmutadora. ¿Ok? Tenemos este otro tipo de tecnología que son los cables activos de modo dual. ¿Ok? Esto también es patente nuestra. Por acá inyectamos corriente, pero al mismo tiempo, en el mismo takeout, medimos tanto la polarización inducida, como también puede medir el potencial espontáneo, como los valores de voltaje, los valores en este momento de resistividad. Entonces, de aquí ustedes se caracterizan de tener la mejor calidad de datos posible. Aquí no hace falta caja conmutadora. ¿Por qué? Porque la conmutación ocurre dentro del takeout, por eso es que lo llamamos activos y de modo dual. Dentro de este takeout hay una tarjeta, hay una electrónica que se encarga de hacer la conmutación entre los electrodos, lo que me va a permitir entonces inyectar corriente y medir el potencial en el mismo takeout del cable, ¿ok? Teniendo una gran calidad de datos. Esto, por ejemplo, para estudios de polarización inducida, pues vendría increíblemente bien, ¿ok? Ya que me permite mejorar muchísimo la calidad de los datos. También esto es una patente nuestra. Tenemos nuestro módulo remoto. ¿Qué implica esto? Que ustedes pueden estar en Colombia, en Perú o en México y el equipo está en Australia midiendo. Y ustedes desde su país, desde su oficina, tranquilamente sentados, pueden controlar el equipo que se encuentra en Australia midiendo. Cargarle archivos de comando, cargarle tareas, decirle ahora me vas a medir un dipolo, pues ahora me vas a medir un Schlumberger o me vas a hacer un polo dipolo o simplemente quiero un potencial espontáneo. Y el equipo cuando termina de medir les envía por correo electrónico a las personas que ustedes hayan seleccionado, ¿okay? O que hayan autorizado, ¿okay? Dentro del servidor del equipo, en el software que ustedes van a tener, les envía por correo electrónico todos los datos. Entonces el equipo, una vez que termine de medir, envía la información. Y luego simplemente le programan tareas al equipo. Lo pueden usar para lo que llaman el time lapse, monitoreo a lo largo del tiempo. Entonces le dicen al equipo, mira, una vez que termine de medir, espérate media hora, un día, y tómame los datos nuevamente. O que tómame los datos tantas veces al día con tal intervalo de tiempo, ¿ok?
Cada vez que el equipo toma los datos y finaliza de tomar los datos, se los envía automáticamente por correo electrónico. Ustedes los pueden descargar y para monitoreo, por ejemplo, en represas, en diques, es una excelente herramienta, ¿ok? También tenemos un módulo marino. También que si quieren hacer estudios de resistividad eléctrica marina, pueden hacerlo perfectamente. Este módulo marino incluye un GPS, incluye por supuesto el sonar, el instrumento y con ello pueden hacer mediciones tanto estáticas como dinámicas. ¿Ok? Por supuesto desarrollamos nuestro software, ¿ok? El Enigmager 1D, 2D, 3D y todos los módulos para el lapso de tiempo. Está el Time-Lapse 2D y cuando hablamos del módulo de Time-Lapse 3D, simplemente ver el cambio en los porcentajes del valor de resistividad, lo que se denomina un 4D, ¿ok? El 4D no es más que un time-lapse de un modelo 3D que estemos realizando, una medición 3D, que puede ser tanto en medida en superficie como también puede ser realizado en pozos. Bien, la característica del equipo, un poco ya lo habíamos comentado antes, tenemos 1, 2, 4, 6, 8 canales. El equipo puede ser manejado y es controlado también vía Wi-Fi a través de un dispositivo Android, donde en tiempo real pueden ver la sección de resistividad eléctrica, que simplemente con presionar uno de los puntos le da toda la información del dato, voltaje, corriente, resistencia del dato, quiénes son los electrodos que están inyectando corriente, cuáles están midiendo realmente el potencial de tal forma que aquí tienen ustedes un control muy exhaustivo de los datos. Inclusive, yo estoy en campo midiendo y de repente, oye, mira que el dipolo, la verdad necesito reforzar la señal. Pues simplemente puedo crear cualquier otro tipo de arreglo. Digamos que voy a crear un arreglo tipo Schlumberger, por ejemplo, o un Werner de Schlumberger, lo creo, lo cargo en el equipo. Esto se hace en minutos, simplemente termino de medir o puedo paralizar la medición donde yo quiera, ¿ok? Creo un nuevo archivo de comando, lo cargo en el equipo y arranco a medir. O que es la otra aplicación interesante y también muy buena del instrumento. Si yo estoy midiendo el equipo, ustedes lo pueden apagar, desenchufar, hacer lo que quieran y no pierde, por supuesto, los datos. Lo encienden y continúa midiendo donde quedó. Pero más allá de ello, me permite seleccionar en base a cuál es la línea de comando, o sea, cuál es la medida en la que yo me encuentro. Y digamos que ustedes dicen, oye, mira, no, las últimas 10 mediciones no estoy satisfecho con la calidad del dato. Pues el equipo me permite ir atrás y empezar a medir de donde yo elija. ¿Ok? Entonces, esto es una ventaja realmente bastante potente con el equipo también. Por supuesto, me permite hacer todos estos diferentes tipos de arreglos, más cualquiera que ustedes quieran programar. ¿Ok? A nivel de aplicaciones, tanto sondeo eléctrico verticales, estudios 2D, en 3D, estudios para vertederos, exploración mineral, en geotecnia, en arqueología, por supuesto, en pilas de lixiviación, investigación y monitoreo de contaminación de fluidos de fase no acuosa, por supuesto, en todo lo que es la parte ambiental y también esto aplica a todo lo que es estudios marinos. Y claro, está en pozos. Ok, vamos a ver qué ocurre. ¿Qué pasa si un equipo de un canal y un equipo de 8 canales? ¿Qué significa eso? Ok, significa que por cada inyección de corriente, si tengo un equipo de un canal, pues tomo un solo dato. Ok, ¿qué significa que el equipo tenga 8 canales? Que por cada inyección de corriente mido 8 datos al mismo tiempo. Por tanto, la medición es muchísimo más rápido. Por eso les comentaba que ustedes pueden empezar con un equipo de un canal, ok, que por supuesto es de menor costo. Es verdad que la medición va a ser un poco más lenta porque por cada inyección de corriente tomo un dato, pero a lo mejor con eso me va muy bien, porque tal vez yo hago 2, 3 líneas al día y no necesito 8 canales. Ahora, tengo un estudio realmente donde voy a hacer multiarreglos, porque ¿qué es lo otro que me permite el SuperSteam? Ustedes pueden agarrar un dipolo-dipolo, un Werner, un Schlumberger, ¿ok? Un gradiente. Combinan todos los arreglos, se lo cargan el equipo y el equipo mide todo al mismo tiempo. Entonces, eso es otra aplicación bastante potente. De tal manera que, pero claro, ¿qué pasa si yo agarro todos esos 4 o 5 arreglos, los combino y le digo al equipo, anda, ahora mídeme todo esto de una sola vez? Por supuesto, el tiempo de medición se va a prolongar porque tengo una cantidad de datos enorme que adquirir. Tengo 4 o 5 tipos de arreglos combinados en uno solo para adquirirlo en ese momento. Entonces, a lo mejor allí sí me conviene un equipo con más canales para hacer la medición más rápida. O necesito hacer 4 o 6 líneas diarias, ¿ok? Por supuesto, con un equipo de un canal estoy más limitado en lo que es el tiempo de duración, pero tal vez a lo mejor puedo pasar de un canal a 2 canales y con eso me va bien. O de repente me doy cuenta de que no, mira, bueno, prefiero 4 canales, ¿ok? O 6 u 8 canales. El equipo va con un software, que es el software administrador con el cual se preparan los archivos de comando, que te permite estimar el tiempo de duración de cada una de las mediciones en función a la cantidad de electrodos y al tipo de arreglo. También y te permite verlo con todos los diferentes tipos de canales. También que ustedes pueden probar y decir, oye, si tuviera un canal, ¿cuánto tiempo demoro? Con, digamos, 84 electrodos y algún dipolo-dipolo.
Y si tengo 50, y si tengo 4 canales, y si tengo 6, y si tengo 8, de tal manera que ese software es enviado conjunto con el equipo, no tiene costo, va con el equipo incluido, ¿ok? Y le permite a ustedes entonces hacer simulaciones y visualizar, si tienen, por ejemplo, un canal, oye, ¿cuántos canales necesitarían realmente para X proyecto en específico al momento de querer actualizar el instrumento? Como ya habíamos mencionado, ok, sobre nuestra tablet, nuestra aplicación, se conecta vía Wi-Fi con el equipo, se pueden alejar hasta unos 100 metros de distancia del instrumento, siempre y cuando tengan una visual, ok, horizontal, no es que estoy en una colina y el equipo está del otro lado, pero si estoy en una visual completamente horizontal y estoy viendo el equipo, me puedo alejar hasta 100 metros. Esto va muy bien, ya que puedo tener el equipo midiendo y yo puedo estar perfectamente resguardado ante climas extremos, bien sea por frío o calor. ¿Ok? Mientras el equipo está midiendo, yo puedo estar realmente en una zona tranquila o en una zona segura, tomar los datos y tener todo el control de lo que está sucediendo en mis manos, ¿ok? En tiempo real. Inclusive, ¿qué me permite la aplicación? Yo puedo, ¿ok? Compartir los datos. Una vez que el equipo termina completamente de medir, todo esto que está aquí es la pantalla del equipo y el teclado alfanumérico que tienen en el panel frontal. Entonces, una vez que los datos son tomados, yo puedo compartir los datos, enviarlos por correo electrónico a la persona que está procesando, ¿ok? Que puede estar en la oficina. Esta persona descarga los datos en tiempo real, los ve, me hace el procesamiento y me dice, mira, está perfecto, Eduardo, continúa la siguiente medida, ¿ok? Yo puedo plotear también al final toda la sección de resistividad y verla y en tiempo real también ir viendo, oye, mira, una vez que el equipo terminó de medir, déjame plotear la sección para ver realmente qué tal al final, la resultante y ver esa sección de resistividad aparente y evaluarla. Si no estoy de acuerdo, puedo repetirla o tengo dudas con el dato y digo, oye, a lo mejor realmente no está tan mal la sección, déjame enviarla a la persona que está en el centro de proceso, ¿ok? Puedo crear los archivos de comando, una vez que lo he creado, ¿ok? Le doy en Transfer Data y se los paso al instrumento. Okay, digamos que nada más tenía cargado el dipolo y digo, oye, mira, la verdad que quiero hacer ahora un Schrödinger porque, o un Werner para complementar un poco la adquisición. Pues lo que lo creas aquí rápidamente y se lo pasas al equipo. Una vez que lo has transferido, te conectas en Remote Control y ya entras aquí y haces toda la adquisición de los datos, ¿ok? De hecho, pueden hacer la misma planificación para todo lo que es la parte del estudio marino. Entonces pueden simular las líneas, una vez que estén midiendo pueden ver la trayectoria, ¿ok? En tiempo real de la medición. De hecho, el software le permite hacer las correcciones. Oye, mira, estás desviado, ¿ok? Tienes que ajustarte, ¿ok? No solamente tenemos estas pantallas, hay otras múltiples pantallas para lo que es la parte marina y pueden ver en tiempo real tanto la trayectoria que están midiendo, todo lo que es la parte de la profundidad, la temperatura del dato, la velocidad a la cual se está adquiriendo. Tienen un control de toda la adquisición, inclusive dentro de la parte marina. ¿Ok? El sistema de conexión nuestro que tenemos con las estacas, de hecho nosotros también fabricamos nuestras propias estacas, que es de un acero realmente muy bueno, muy puro. Colocamos esta base y este resorte, ¿por qué? Porque es importante que el take-out, que es muy fijo en la estaca, muy fijo. ¿Ok? Muchas veces hay conexiones que son muy endebles o utilizamos estas pinzas que pueden estar corroídas, que pueden estar oxidadas, que pueden estar dobladas en mal estado. ¿Ok? Y al final tenemos un pobre contacto entre el take-out y la estaca. Lo cual, ¿qué va a hacer? Al final eso representa pérdida en la calidad de los datos. O sea, nosotros por eso es que nos hemos especializado absolutamente en todo, tanto cables como inclusive hasta las propias estacas las hacemos y hemos creado este método para fijar muy firme el takeout y que el contacto con la estaca realmente sea lo más eficiente posible. Por supuesto, están todos los diferentes tipos de arreglos que pueden ser cargados en el equipo. Se pueden generar arreglos tipo bipolo-bipolo, ¿okay? Para estudios, por ejemplo, en pozo, que son los más recomendables, que también se le puede cargar el instrumento o ustedes se pueden diseñar su propio arreglo y cargarlo también en el equipo, ¿ok? En nuestra sección de blog de Agiusa pueden ver muchísimo más información sobre cada uno de los arreglos y en qué consiste cada uno de ellos. Para un estudio tipo sondo eléctrico vertical es muy sencillo, que simplemente es el instrumento, los cables que había mostrado anteriormente y una pequeña caja adaptadora que me permite hacer las conexiones para BMN. ¿Qué es lo otro que me permite esta caja adaptadora? Es muy importante. El equipo permite hacer test de revisión de calibración del instrumento. Esto es vital, ¿ok? Porque entonces ustedes pueden verificar si el receptor del equipo está trabajando perfectamente bien y si el transmisor del equipo está trabajando bien. Entonces simplemente conectamos esta caja al instrumento, por eso que tenemos aquí 4 conectores, ¿ok? Uno de ellos es para hacer los tests de calibración y revisión del instrumento.
Entonces podemos hacer un test instrumental del equipo y verificar que el equipo está calibrado y trabajando perfectamente. Esto es una garantía importantísima, porque esto lo tengo que hacer, por ejemplo, antes de ir a terreno y luego de llegar a terreno. Me garantizo que electrónicamente estoy yendo a campo con un equipo que está trabajando y al regresar que ha llegado en buen estado. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer con la caja computadoras. Cuando yo conecto la caja computadora al equipo, yo puedo hacer un test de relay interno y verificar todos los relays y todas las conexiones internas en la caja computadora, o que nosotros llamamos un P-line test. Podemos verificar también, porque las cajas computadoras también son de 8 canales. Entonces podemos verificar tanto cada uno de los relays internos, las tarjetas del equipo, como los canales de la caja computadora. De manera que nuestro instrumento permite que ustedes mismos puedan hacer test de calibración y verificación instrumental del equipo, sin tener que enviar ningún equipo a fábrica, ¿ok? No, ningún electrónico. Y usted puede tener un control de que cuando están en terreno midiendo, si hay algún problema, no es electrónico, no es instrumental. Ese problema puede venir algún cable que se haya picado por algún motivo, una estaca mal conectada, etcétera. Entonces, que ustedes tengan un control de la calibración y el perfecto estado de funcionamiento del equipo, la verdad que es una herramienta bastante importante. ¿Ok? Aquí una imagen más cercana de la caja adaptadora, donde tengo mi ABMN, pero también me permite hacer la conexión para los electrodos de potencial espontáneo, principalmente cuando queremos hacer también potencial espontáneo absoluto, en el cual lo ideal es utilizar un electrodo que esté fuera de la línea como referencia, donde puedo conectar, por ejemplo, allí un electrodo no polarizable y luego hacer toda la medición contra ese electrodo de referencia. Entonces, también esta caja adaptadora me permite hacer ese tipo de conexiones, ¿ok? Y evitar un poco el ruido, tratar de minimizar todo lo que es la parte del ruido en los datos de potencial espontáneo, que son muy propensos también a ruido cultural que pueda tener yo en el área de estudio. En el caso del 2D, este era un poco lo que habíamos conversado anteriormente. Tengo el instrumento, la caja conmutadora y este es nuestro cable pasivo multielectrodo, ¿ok? Donde automáticamente el equipo va haciendo la distribución, el cambio, el switch de los electrodos de corriente con los de potencial para obtener una sección de resistividad en terreno. Todo esto, por supuesto, es diseñado y fabricado por nosotros, ¿ok? No solamente el equipo, también los cables y todos los accesorios. Esto es un modelo ya en 3D, en 3 dimensiones, un arreglo. Como ven que esto es lo que se denomina un 3D real. ¿Por qué es un 3D real? Porque yo vengo con el cable haciendo como un zigzag. Ven, como ven, está todo aquí conectado, conectado. Luego, ¿qué mide el equipo? No mide solo a lo largo de la línea, mide también entre las líneas. De tal forma que si yo tengo anisotropías en el terreno o en un terreno que tengo muchas variaciones laterales, pues puedo hacer lo que se denomina un 3D real. Crear ese archivo de comando, cargarlo en el equipo y el equipo me va a ver no solamente a lo largo de la línea, sino en todas las direcciones entre las líneas. De tal forma que tienen una muy buena densidad de datos y tienen un muy buen control de lo que está sucediendo lateralmente. Para la parte del estudio marino, tenemos entonces nuestro módulo marino, el sonar que estaría conectado abajo, GPS, y por supuesto nuestro cable marino que tiene patente de nuestros electrodos de grafito. La medición marina puede ser dinámica, en el cual ustedes van arrastrando este cable sobre la superficie marina, en el cual 2 electrodos inyectan corriente y el resto mide el potencial para 8 niveles, ¿ok? De profundidad de investigación, ¿ok? Que es una de las aplicaciones interesantes, que ustedes pueden crear un archivo de comando, pueden tener porque aquí este cable es con 11 electrodos, ¿ok? Pero digamos que yo tengo un cable aquí, por ejemplo, de 28 electrodos o de 56. Entonces pueden hacer esto mismo con la gran ventaja que crean varios protocolos de medición y entonces le dices al equipo, ahora vas a medir con los primeros 11 electrodos que digamos están espaciados a 1 metro, por ejemplo, ¿ok? Entonces voy a medir del 1 al 11. Vuelvo a pasar por el mismo sitio y ahora voy a medir con los electrodos impares. ¿Qué estoy haciendo allí? Pues aumentando el espaciado entre los electrodos. ¿Qué me permite eso? Profundizar más. Y luego ahora voy a pasar dejando en vez de un electrodo en skip, ok, 2 electrodos en skip o 3 electrodos en skip. Que estoy igual midiendo con los electrodos. ¿Qué estoy haciendo allí? Simplemente puedo hacer varias pasadas sobre el mismo sitio con diferentes profundidades de investigación, con diferentes resoluciones, luego unir todo este set de datos y tener todo un modelo completo de resistividad en profundidad a diferentes resoluciones. También puedo hacer mediciones estáticas. Puedo dejar el cable flotando para todo lo que es la evaluación en piscinas, en relaves, en presas, en ríos, en lagunas, o puedo dejar el cable simplemente sobre el lecho y hacer la medición, ¿ok? Puede ser el cable flotando en superficie o puedo dejar el cable de manera estática, ¿ok? Donde aquí también puedo tener, por ejemplo, un cable de 28 electrodos o 56 electrodos
y es como hacer un estudio en tierra, solamente que aquí lo están haciendo marino. ¿Ok? Como es estático, lo que sí hay que tomar en consideración es la profundidad de la columna de agua. También puedo hacer la medición en pozo, como le comentaba. Puedo conectarme el cable, ¿ok? En pozos o crearme y fabricarme mi propio cable, conectarlo en el panel frontal de la caja grid e igualmente hacer mi medición en pozos tranquilamente. Y luego la hago completamente automática. ¿Ok? Aquí tienen un ejemplo, un caso de estudio, en el cual, en este caso, aquí se hizo un 3D con 4 pozos, ¿ok? Se conectaron todos de manera manual en el panel frontal de la caja grid y luego la adquisición fue completamente automática, ¿ok? Esto pueden hacerlo ustedes si fueron estudios geotécnicos o, por ejemplo, de monitoreo ambiental. Claro está que no sea muy profunda lo que es el objetivo de investigación, sino ya sería ideal pasar al cable realmente de pozo, pero, por ejemplo, para estudios de monitoreo ambiental, una pluma de contaminación o un estudio geotécnico, pues esto realmente les permite una gran aplicación. Aquí los electrodos los habíamos colocado, me parece que a 50 centímetros. De manera que tienen 25 centímetros de resolución desde arriba hasta la parte final del pozo. ¿Ok? Eso no puede ser realizado desde superficie. Entonces aquí tienen una resolución realmente muy grande. Este estudio fue hecho primero un estudio 3D en superficie y de acuerdo al estudio 3D se acotó el área de estudio sobre la cual se realizó luego en alta resolución este estudio realmente en pozo conectando los electrodos en la caja grid del panel frontal. Estos fueron los pozos, ¿ok? Después que se hizo el estudio 3D, también tenemos estos cables adaptadores que los pueden conectar, porque digamos, Eduardo, ya yo tengo esta caja conmutadora. Oye, ¿cómo hago? Porque no tengo esta. Pues nosotros también tenemos cables adaptadores para transformar su caja conmutadora estándar a una caja grid también y hacer sus conexiones manuales sin ningún problema. El equipo funciona tanto con baterías externas como con una fuente de alimentaciones, la cual llamamos Power Supply, que pueden conectar un pequeño generador apenas de 1 kilovatio, de tal manera que pudieran alimentar y medir durante todo el día sin preocuparse de baterías, cargar la batería, que si la batería está dañada. Oye, se te olvidó cargar la batería, no la cargué, la batería se ha dañado, se ha descargado. Simplemente con tener un pequeño generador de 1 kilovatio y los Power Supply, trabajan tranquilamente todo el día con el instrumento, ¿ok? Pero si desean, también pueden utilizar baterías externas. ¿Ok? Esto sería nuestro módulo remoto. Como ven, es muy sencillo. Este es el módulo como tal. Necesitan un servidor, ¿ok? A través del cual conectarse con el instrumento. Aquí estos son los cargadores de la batería. Básicamente, ¿qué incluiría? Un cargador de la batería, el módulo remoto, caja computadora, sobre la cual va a salir los cables para hacer la medición. El instrumento, por supuesto, tiene que estar protegido del intemperie porque van a dejarlo en campo, en el sitio. ¿Y cuáles son las condiciones? Tienen que tener, por supuesto, luz e internet para poder enviar la información y, por supuesto, energía, luz para poder alimentar tanto el instrumento como el servidor, así como las baterías. El equipo también les permite hacer roll-along, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Aquí tenemos un ejemplo de cajas conmutadoras conectadas en serie, múltiples cajas. Inclusive pueden hacer roll-along con múltiples cajas conmutadoras conectadas en serie. Ok, en nuestra página web en Helpdesk, si colocan roll-along pueden verlo. Inclusive hay un vídeo, ok, si pinchan en ese link van a ver un enlace de cómo hacer un roll-along con múltiples cajas computadoras conectadas en serie. De manera que el equipo realmente tiene una gran cantidad de aplicaciones que difícilmente en el mercado la tienen con otro tipo de instrumentos. ¿Ok? Esto lo pueden tener tanto lateral como puedo tener yo varias líneas, ¿ok? Paralelas e inclusive hacer un roll-along con múltiples cajas computadoras conectadas en serie de varias líneas paralelas. ¿Ok? De manera que pueden hacer prácticamente lo que ustedes deseen con nuestros instrumentos. Pueden utilizar cajas de muestra, también diseñamos y fabricamos nuestras propias cajas de muestra, ¿ok? La cual para los que tengan el instrumento Ministim, también tenemos cajas de muestra para el Ministim, pero para estudios, por ejemplo, de norma STM G57, para protección catódica, etcétera, estudios de corrosión, pues pueden ver muestras tanto en laboratorio como en el mismo sitio, in situ, tomar la muestra, ¿ok? Ponerla en la caja de muestras y hacer una medición en el lugar, en sitio, ¿ok? Esto también pueden hacerlo o perfectamente luego, después en el laboratorio. Entre las aplicaciones, estudios, por ejemplo, para puestas a tierra, estudios para protección catódica, por supuesto, todo lo que son sondeos eléctricos verticales pueden realizarlo. Estudios en 2D, por ejemplo, para monitoreo de diques y presas. Esto es un caso real para una presa en México, la presa Amistad.
la cual en el año 96 pues, tuvo mucha pérdida de agua por diferentes grietas y fracturas que estaban allí. A través de varios estudios de resistividad se ubicaron estas grietas y estas fracturas. Ok, si yo estuviera hecho un estudio en una sola dimensión, pues ¿cómo hacen? Si volvemos al caso de los pozos, oye, déjame ver dónde realmente puede estar la infiltración. Pues no voy a hacer yo realmente un mallado enorme de pozos para tratar de ubicar de dónde está realmente la infiltración. Simplemente hago un estudio en 2D y tengo zonas potenciales en las cuales yo simplemente puedo ya evaluar. De hecho, esto luego fue solventado. Se hicieron varias perforaciones, se hicieron varias inyecciones y luego todas estas grietas realmente han sido selladas. Este es un caso en Colombia, ¿ok? De una presa de agua que colapsó. Se hizo un estudio previo para identificar zonas potenciales, en el por qué hubo ese colapso de la presa. Pero lo más alucinante de esto es que cuando se hizo el estudio se apareció una anomalía, ¿ok? De resistividad muy interesante, que luego cuando fueron a ver debajo del dique de la presa que había, se encontraron con esta enorme cavidad. Entonces, que al momento de hacer la presa, por eso es tan importante hacer el estudio. Ok, esto era crónica de una muerte anunciada. Básicamente, la presa estaba hecha sobre una cavidad inmensa. O sea, esto era cuestión de tiempo de que colapsara, bien sea por un plano de fractura, ok, o bien sea porque simplemente la infiltración o infiltraciones que pudieran haber en la presa pudieran originar el colapso completamente de la estructura sobre esta cavidad. Si esto se hubiese hecho el estudio de resistividad previo al diseño de la presa, a lo mejor hubieran cambiado de lugar, hubieran cambiado de locación. ¿Ok? De tal manera que esto es un ejemplo muy, muy bonito realmente sobre un estudio de resistividad y de las implicaciones del no hacerlo. ¿Ok? Porque al hacerlo después, sí, vale, puedo ver y entender qué es lo que sucedió, pero básicamente ya lo que sucedió ha sucedido. ¿Ok? Esto para estudios inmunitorios en sinkhole, ¿ok? Un poco lo mismo que el caso anterior. Yo puedo tener una formación de un sinkhole que no ha aparecido básicamente en superficie y que simplemente me puede originar el colapso de una estructura en cualquier momento. So, yo puedo generar modelos en 3 dimensiones donde me pueden básicamente estimar o mapear zonas potenciales donde pueden estarse formando, originando sinkhole, ¿ok? Estos son estudios, por ejemplo, profundos para aguas subterráneas en África. Se observan que tengo casi 400 metros de profundidad de investigación, un primer acuífero con una resistividad muy baja, la razón de ello es porque se encuentra salinizado, es salobre esta agua, y luego otro acuífero potencial en profundidad, el cual efectivamente se está aprovechando y es agua perfectamente potable. Lo interesante de esto es que se observan, aquí tengo más de 1.600 metros de longitud de arreglo y que en 1.600 metros ustedes le puedan decir a la persona, oye, párate aquí y perfora, o párate aquí, que es la otra zona potencial, o qué, zonas potenciales de fractura, para medir, y no aquí, o aquí, o aquí, o a cualquier otro lugar, ¿cuánto vale eso? Si no, el resto estamos perforando completamente a ciegas, ¿ok? Lo mismo aplicaría para geotecnia. Yo puedo tener aquí espesores sedimentarios. Tengo un estudio geotécnico aquí muy, pero bellísimo. Tengo un espesor sedimentario de 100 metros completamente saturado, tope de la roca aproximadamente los 100 metros. Cambios laterales que me pueden a lo mejor significar zonas potenciales de fracturamiento, ¿ok? Con un acuífero en superficie y otro potencial acuífero en profundidad. Si yo voy a hacer una estructura aquí, voy a hacer una construcción, toda esta información es vital. Voy a hacer una perforación, voy a hacer un túnel. Imagínense poder tener esto en conocimiento previo antes de hacer ese estudio, antes de hacer esa perforación, ¿ok? Lo otro importante con nuestros equipos, ¿ok? Se observan, esto es sin transmisor externo, solamente con el transmisor del equipo. El equipo tiene 200 vatios hasta 2000 miliamperes, ¿ok? 800 voltios pico a pico de voltaje. ¿Qué es lo importante de esto? Básicamente el receptor del instrumento. No sirve de nada que yo pueda tener un equipo, ¿ok? Que mira, este equipo es de 15 kilovatios, es de 30 amperes, vale, y el receptor del equipo, ¿cómo va? ¿Ok? Porque acuérdense que la potencia, cuando yo hago esa energía, ¿ok? Se va disipando con la distancia rápidamente a razón de 1/r². De manera que yo con larga distancia, básicamente, esta energía que yo tengo, sí, para muy cercano, muy bien, pero a medida que yo tengo líneas muy largas, básicamente la señal se pierde muy rápido. E igual voy a tener señales débiles. ¿Qué pasa si tengo resistencias de contacto muy altas? ¿Ok? Entonces, básicamente, más que la potencia del equipo, háblame del receptor del equipo. Entonces, fíjense que aquí, que con este instrumento, que con estas características, de hecho, luego se hizo un polo dipolo, no la tengo aquí, y se llegó a los 600 metros de profundidad también con excelente calidad de datos, sin ningún tipo de transmisor externo, solamente con el equipo. Si entran a nuestra página web, hay estudios, de hecho hay un estudio de 1 kilómetro de profundidad para un sonda eléctrico vertical, solamente con el Super Steam, un R1, y ya está.
y se alcanzó 1 kilómetro de profundidad. Estudios de polarización inducida 250 a 300 metros tranquilamente en 2D y 3D con excelente calidad de datos. ¿Ok? Eso es lo que nos demuestra en la calidad realmente de los datos que pueden obtener con nuestro instrumento AGI SuperSTEAM. Otro estudio para aguas subterráneas, ¿ok? Con una definición, una calidad muy buena. Este software de procesamiento de datos también es el software El Imager, tiene realmente una excelente visualización gráfica, ¿ok? Eh, lo otro en estudios en 3 dimensiones, tengo un estudio 3D real. Aquí se pudo mapear perfectamente un paleocanal. Esta es la diferencia en hacer estudios en 2D y 3D, ¿ok? O igual en un caso de un estudio geotécnico, yo hago una perforación por aquí, por aquí, por aquí, no veo absolutamente nada. Y entonces aquí tengo yo un paleocanal, ¿ok? Donde básicamente aquí lo que se ha construido, esto es una surgencia, aquí tengo como un manantial y esta casa que se ha construido encima es para proteger el manantial. Esto es una toma de agua realmente. ¿Ok? Pero imagínense ustedes que van a construir una vivienda, ¿ok? Y que en época X del año, ¿ok? Este nivel de esta agua subterránea, este acuífero, simplemente se incrementa por la pluviosidad del medio. Resulta que al final estoy dentro de mi casa nadando en ella. ¿Cuántas casas ustedes no conocen que los sótanos se inundan? ¿Ok? Que viene la época del invierno, vienen las lluvias y la gente termina conectando una bomba de achique dentro de su propia casa, ¿ok? Para achicar el agua porque la casa simplemente se me ha inundado. Porque a lo mejor hice la casa sobre un paleocanal. ¿Ok? Entonces, básicamente, el poder tener una idea de dónde estoy construyendo, mucho más allá de los estudios de pozo, que sí, que son excelentes, hay que hacerlo, son necesarios, pero hay que hacerlo bajo una planificación. ¿Y quién te ayuda a hacer esta planificación? En este caso, un estudio, por ejemplo, de resistividad, que también puede ser sísmica, dependiendo de la aplicación que vayamos a realizar. Este es un estudio, otro estudio ejemplo de pozo. Otras de las visualizaciones que le permiten hacer con nuestro software Imager 3D. ¿Ok? Esto es en el módulo de timelapse. Aquí es un monitoreo de infiltración del agua. ¿Ok? Entonces también esto puede funcionar para gas, etcétera. Esto puede ser un proceso bien sea de contaminación o caso contrario, estoy en un proceso de remediación, pues iría como en sentido contrario y puedo ver cómo esto puede estarse manejando a través de estudios en pozo y luego con nuestro software hacer el monitoreo en el lapso de tiempo. ¿Ok? Esto también es en México. Aquí fue también un proceso, simplemente lo que hizo fue, lo que el software le permite aislar la anomalía de interés y pueden ver cómo esta pluma de contaminación puede ir avanzando, o en este caso una infiltración de agua, y simplemente pueden ver el cambio en los porcentajes, los valores de resistividad. En este caso me está indicando que el medio es un 60% más conductor. ¿Ok? Quiere decir que esta infiltración realmente está siendo efectiva. Esto puede inclusive aplicarlo ustedes para una pila de lixiviación en una mina o puede ser una pluma de contaminación, etcétera. ¿Okay? Esto es un caso de estudio marino estático hecho en el lago Travis, en Austin, Texas, cerca de nuestra oficina, donde también hacemos nuestro seminario marino. ¿Ok? Se observan aquí está el instrumento, ¿okay? En tierra, con un barco se va tendiendo el cable. También el instrumento puede ir en tierra, ¿ok? Yo voy tendiendo el cable. Y aquí se puede mapear, en este caso lo que mapeamos fue la tubería que lleva todo el agua potable a la ciudad de Austin, ¿ok? Una tubería metálica. De allí la gran anomalía conductora y se puede ver el tope de lo que es la parte asociada a la roca caliza. ¿Ok? Este es un estudio dinámico donde se observan, tengo una zona también de fractura y aquí lo interesante de este estudio era que querían mapear esta interacción entre agua dulce y agua salada, porque aquí básicamente a través de esta falla, ok, tenemos una surgencia también, el acuífero se está salinizando, pero hay una interacción entre agua dulce y agua salobre. Y básicamente lo que se quería mapear era dónde estaba esta zona de interacción, ok, offshore, y se hizo a través de un estudio de resistividad eléctrica dinámica, ok, arrastrando el cable sobre la superficie del agua. Tenemos finalmente nuestro OBI Marine, el instrumento SuperSTEAM. También puede hacer estudios marinos increíblemente profundos. Ustedes pueden colocar el equipo a 1 kilómetro de profundidad bajo el agua si desean. Y hacer estudios marinos. Esto se ha hecho en México, ¿ok? Principalmente para todo lo que es la parte de medición de gases hidratados. Por supuesto, aquí ya hay que hacerlo con un rover, necesitan un barco. Aquí estamos hablando de kilómetros de cable. ¿Ok? Este rover va llevando y va básicamente transportando el equipo y arrastrando el cable, ¿ok? A X profundidad sobre el lecho marino haciendo la medición. Este caso de estudio se observan, tiene muchísimos metros de profundidad de columna de agua, más de 600 metros, ¿ok? Y el equipo básicamente, el SuperSTEAM, está metido como dentro de esta caja, ¿ok? Para poder aguantar estas inmensas presiones. También el cable marino ya es un cable entonces más especializado.
ya que los conectores, etcétera, tienen que aguantar esa diferencia, esa presión tan grande para toda esa columna de agua que tienen encima. Pero si quieren hacer también estudios marinos, esto puede ser, por ejemplo, para offshores, parques eólicos, offshore, que tengo grandes columnas de agua y quiero hacer un estudio marino a nivel geotécnico, ¿ok? O para inclusive poder caracterizar estas zonas potenciales de gases que tengo allí, que pueden ser muy peligrosas al momento de colocar una plataforma o una estructura, pues pueden mapearlo también. Y esto es una aplicación bastante interesante. De hecho, somos los únicos que tenemos este tipo de dispositivo, este tipo de instrumento para este tipo de estudio. ¿Ok? Entonces, en otro caso, el módulo de monitoreo remoto. Aquí se dejaron unos electrodos en superficie. Se observan cada línea de colores, simplemente un evento de lluvia. ¿Qué es lo que se estaba mapeando aquí? Zonas de fractura que me estaban inundando una cantera cada vez que llovía. De manera que se ha dejado el instrumento, como vimos antes, protegido en una caseta. ¿Ok? Simplemente midiendo todo el tiempo. Cada vez que llovía se tomaba un dato, llovía se tomaba un dato. Y se pudieron establecer estas tres zonas, picos anómalos de potenciales, lo cual es por supuesto en superficie, se conocía cuál era este punto, esta posición, y luego se pudo establecer en este talud dónde estaban estas zonas de fracturamiento a través de las cuales se inundaba la cantera, la mina cada vez que llovía. Por supuesto pueden hacer polarización inducida, IP. Este es un estudio también pueden descargar de nuestra página web, muy bonito, todo lo que es la parte de polarización, amarra muy bien con todas las perforaciones y la geoquímica realizada. Pueden hacer mediciones en pilas de lixiviación. Aquí pueden utilizar también los cables marinos en un ambiente muy abrasivo o en la caja conmutadora grid y conectar y usar ustedes sus propios cables y dejarlos monitoreando. ¿Ok? Esto es básicamente parte de lo que es un resultado, un estudio. Entonces, zonas zonas secas, zonas saturadas, zonas sobresaturadas sobre una pila de lixiviación. También en medio ambiente, aquí hay una combinación, este es un estudio muy interesante que tenemos cables de tierra y luego sobre estas fosas de residuos biológicos de ganancias porcinas, pues se tenía el cable marino. Entonces aquí se midió varias líneas paralelas con el cable marino y luego fuera se midieron las líneas, ok, con el cable de tierra, de tal manera que se obtuvo un modelo en 3 dimensiones, se pudo mapear perfectamente bien para tratar de visualizar si habían zonas potenciales de fuga o infiltraciones de contaminación, de tal manera que tienen una combinación de cable de tierra con cable marino, ok. Difícilmente de hacer a lo mejor también con otros tipos de instrumentos, pero que pueden hacerlo perfectamente bien con el AGI SuperSteam. ¿Ok? Luego les invito a ver en nuestro helpdesk. Hay muchísima información para los usuarios de nuestros equipos y pueden colocar prácticamente cualquier duda. ¿Cómo conecto el equipo a la tablet? ¿Cómo conecto el equipo a una batería? ¿Qué pasa si tengo este mensaje en pantalla? ¿Quiero hacer roll-along? ¿Cómo hago una configuración en campo? Etcétera. O descargarse de nuestro caso, de nuestra sesión de Case Histories. De hecho, somos los únicos donde van a poder descargar más de 50 casos de estudio alrededor del mundo realizados con nuestros equipos. ¿Ok? Ya esto creo que es un aval y una tarjeta de presentación súper importante sobre la capacidad y la calidad de nuestros instrumentos, ¿ok? Difícilmente encuentran ustedes cualquier otra página en el mercado donde puedan tener tanta cantidad de casos de estudio en diferentes aplicaciones, en diferentes países, realizados con sus propios instrumentos, ¿ok? Entonces, les invito a descargarlos, están en PDF y pueden tal vez servirles como ideas y a lo mejor apoyo y soporte para aquellos proyectos que tienen pensado llevar a cabo. Y por supuesto, claro está, estamos a la orden para lo que puedan necesitar, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver entonces a todo lo que es la parte de las preguntas. Vale, ingeniero, muchas gracias. Sí, voy a dejar habilitado el chat y el micrófono para que si de pronto alguna persona tiene alguna inquietud o alguna duda, por favor puede escribirla en el chat o levantar la mano y con todo gusto le daremos la opción para que el ingeniero pueda aclarar cualquier tipo de dudas e inquietudes. No sé si internamente, ingeniero, de pronto usted tiene preguntas en el chat. Acá en el chat no tengo preguntas. No, no, aparentemente, bueno, por un lado muy bien, aparentemente todo muy claro. Eh, claro, esa pregunta es la pregunta de costo del equipo. El, Si quieres, por favor, escríbeme a eduardo@giusa.com o contacta directamente con ProIserCol. ¿El porqué de ello? Porque varía muchísimo, porque va a depender de la caja conmutadora que selecciones, si es de 28, 56, 84, 112, los cables. Si quieres hacer un estudio para 20 metros de profundidad de investigación o 500 metros de profundidad de investigación. Si quieres hacer el estudio de pozo o el estudio marino. Si vas a incluir un módulo remoto o el módulo marino. O no vas a incluir ninguno de ellos, o solamente quieres hacer un sondo eléctrico vertical.
Entonces, y todo eso implica un precio diferente para cada una de las cosas que te he comentado. Entonces, básicamente, si quieres, envíanos por favor cuál es la propuesta, cuál es el estudio que piensas llevar a cabo, profundidades de investigación, cuál es el objetivo, si lo quieres hacer en un D, en 2D o en 3D. Y en función de eso, pues por supuesto, te podemos preparar una o diferentes opciones que puedan realmente ajustarse a tus necesidades tanto técnicas como económicas, ¿ok? Igual la otra ventaja del equipo que puedes irlo creciendo con el tiempo. Es decir, pues hay una caja conmutadora de 28 y a lo mejor el presupuesto inicial es para 28 electrodos, pero de repente tienes proyectado en un futuro tener hasta 112. Pues puedes crecer hasta 112 sin ningún problema o más. Entonces realmente el equipo, la ventaja es eso también, que te permite empezar a lo mejor con un sistema un poco más básico, por decirlo así, o menos capacidad de electrodos y luego ir yendo a algo más premium, a algo de repente con mayor capacidad de electrodos, con mayor cantidad de canales y todo eso puedes ir haciendo perfectamente a lo largo del tiempo, sin tener que comprar otro equipo. Es el mismo instrumento, solamente que le vas agregando accesorios. Vale, ingeniero, muchas gracias. La ingeniera Emily tiene una pregunta levantada su mano. Ingeniera, ya puede activar su micrófono. Hola, buenas tardes. Quisiera Hola, buenas tardes. preguntar si de casualidad en su portal de información tienen trabajos asociados a la aplicación de estos métodos, tomografías de resistividad y SP, pero algo mucho más de detalle, quizás en humedales o en torno a zonas de palmeras. Gracias. En torno de humedales y palmeras como tal, no, pero si quieres escríbenos. Yo te puedo apoyar en todo lo que necesites, inclusive nosotros también nos ayudamos en todo lo que es la parte del diseño del estudio. Te puedo enviar algunos casos similares que no están en nuestro sitio web, ¿ok? Que los tengo yo de estudios que hemos hecho. Entonces te puedo enviar información similar a lo que es un estudio en humedal o cercano a zonas con palmeras, etcétera, porque la verdad es que eso también te cambia mucho y dependiendo qué quieras hacer, si quieres ver contaminaciones en humedales, a lo mejor es necesario que hagas no solo resistividad, sino también polarización inducida. Luego tiene que ver también tanto con la temperatura como con la estación del año. Si estás midiendo, quieres medir en una zona forestal o con palmeras, etcétera, la interacción de las raíces con el medio te cambia y te afecta el valor de resistividad, no solo en el momento que estás midiendo, sino también en la diferente época del año. Inclusive si mides en sequía, también te va a variar porque la vegetación se adapta un poco al entorno y eso te cambia la interacción raíces con el medio. Tal manera que es un poquito, bueno, un poco bastante más complejo, ¿ok? Encontrar de estudios así con tantos detalles, son estudios prácticamente de investigación. Entonces, pero con todo gusto, si quieres, te podemos ayudar y apoyar en lo que necesites. Si algún caso que yo tenga, pues con todo gusto te lo envío. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente es una investigación que estamos haciendo en mi trabajo especial de grado, pero nosotros adquirimos los datos con el PASI Polares 32, con las tomografías. Entonces quería saber si tenía algún artículo o información similar para poder tener un punto de comparación. Muchas gracias. No, nada, nada, para ti. Muchas gracias, Mami, por contactarme. De todos modos, sí, es recomendable, dependiendo de si es para contaminación, siempre es bueno en este caso incluir la parte del IP, ¿ok? Porque te va a ayudar mucho a discernir entre la parte contaminada y la parte no contaminada potencialmente. Entonces, eso puede ser de gran ayuda también. Vale, ingeniero, muchas gracias. No sé si haya de pronto alguna otra duda, alguna otra inquietud, o si no, también nos pueden escribir por el chat de Zoom y con todo gusto le diremos su pregunta. Sí. Recordarles igualmente que esta sesión está siendo grabada. Si desean, por favor, me hacen saber si desean que les compartamos el tema de la grabación para que puedan revisarlo nuevamente. Si tienen inquietudes, dudas, también nos pueden escribir en el chat de WhatsApp. Y bueno, se las informaremos al ingeniero Eduardo para que sean aclaradas. No sé si de pronto tienen inquietudes, ingeniero, en su chat de eso. Discúlpenme. ¿Alguna pregunta? No, por los momentos ¿No? no. Solo decirle que, por supuesto, estamos a la orden, tanto Proyecol allí en Colombia como nosotros, como AGI. Cualquier duda que puedan tener, nuestro soporte técnico es gratuito, así que de esta manera que si ustedes nos llaman y nos contactan, no van a recibir una factura por ello. Y cualquier duda que puedan tener sobre qué sistema, sobre cuál sistema se apropiaría, sería el más indicado dependiendo del tipo de estudio, ¿ok? Porque así como hay un método geofísico de acuerdo al tipo de estudio, ¿ok? O varios métodos que mejor pueden solventar
un trabajo como tal, también hay un instrumento o hay instrumentos, hay una configuración de equipos que se adaptan mejor de acuerdo al tipo de estudio que vayan a realizar. Entonces, no duden en contactarnos y bueno, con todo gusto, ¿ok? Estamos para apoyarles en lo que sea posible. Vale, ingeniero, muchísimas gracias por su participación en este webinar. Muchas gracias también a las personas que se conectaron muy puntualmente. En una próxima oportunidad les estaremos invitando para que puedan participar de estos eventos organizados también por AGI. Ingeniero, muchas gracias, muy amable. Buena noche para Ustedes, usted. muy amables, que tengan una feliz tarde todos. Muchas gracias. Gracias.